Yeah, we can just a tiny bit, just while we're. Good morning, everyone. Welcome to our Christmas Posada Coffee with the Principal. Thank you so much for coming. I know you're probably wondering where the tamales are. I'll start by telling you that I have very sad news. The Grinch came and he stole all the tamales. We don't know why he did that, but he stole Christmas and he stole the tamales. But we did find out a way to get burritos here. So I apologize, we're not going to have burritos, I mean tamales. But we will have burritos, they're on their way. So hopefully they will be here soon. With that said, we want to thank you so much for being with us here today. You might notice we went into a bigger room today. We were afraid that maybe we wouldn't fit in the small room. So we know it's a bigger space, but we hope you enjoy the food and the decorations and the time we have together. So today we are going to start with a game. I like games, yes. Disculpa, sí, voy a explicar todo en español, pero rapidito, un resumen. Nada más le quería darles el bienvenido por venir aquí con nosotros. Disculpa que el Grinch llegó y robó todos los tamales, pero nos va a traer unos bonitos, entonces ahorita van a llegar. Tuvimos aquí hoy el posada con los papás, porque estaban pensando que iba a ser muy chiquito en el otro cuarto, entonces aquí estamos hoy. Ok, vamos a jugar un juego. Entonces, para este juego, tienes que tener un compañero que no conoces. Okay? You have to find a partner that you do not know. Somebody you do not know. So here's how it works. So you and your partner are going to have two dice, one dice each. One person will roll one dice and one person will roll the other dice. So if I roll a 4 and roll a 2, I'm going to go to the 4 column and the 2, and it says, tell about your favorite vacation. Habla de tu vacación favorita. Entonces los números que sacas son las preguntas que vas a hacer, ¿ok? ¿Todos tienen un partner? ¿Un compañero? Does everybody have a partner? Does everybody have a dice? Ok, listos, vamos a comenzar. Feliz Navidad, deseo años de felicidad. Este es el timbre de que vamos a parar. ¿Qué dicen si hacemos un cambio más? ¿Uno más? ¿No? ¿Qué votas? ¿Que sí o que no? Ok, bueno, vamos a parar. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a nuestro tiempo de compartir un poquito sobre la tema del día que hoy está diciendo el ELOP. So today we're going to go to our next topic that we're going to share about today, which is about ELOP or all the opportunities that your kids have after school. Buenos días. Hello everybody, my name is Roel Beslana. I am the ELOP coordinator, so I run a lot of the after school programs and all the opportunities that we have for your students. Today I have Mr. Samaniego, who is one of our ELOP instructors. He's also going to be translating for me, and he's going to be talking about some of the programs that we have going on. Muy buenos días, yo soy el maestro Samaniego, él es el maestro Roel, él es el encargado de las oportunidades externas de aprendizaje del programa que tenemos aquí en Feaster. Yo soy uno de los instructores de ese programa. Trabajamos juntos y hoy le voy a estar ayudando traduciendo todo lo que está diciendo. So today we're here just really to talk about all the different opportunities that we have for your students, and also not only your students but for you as well, and some of the things that you can learn with. So
Some of the programs that we're putting together include things that are based off of science and math, but they're also based off of visual arts and performing. And so really what we're looking at doing is giving all of your students the opportunity to really showcase their talent. Algo que estamos emocionados de decirles que no solamente estamos ofreciendo oportunidades para los estudiantes, pero también para los padres de familia. Tenemos oportunidades también de matemáticas, de escritura, pero vamos más allá solamente de lo académico. También tenemos artes, tenemos música, tenemos diferentes actividades para, ¿cómo decir? Para aprender el ser humano en diferentes regiones. So I'm gonna have Mr. Samaniego, who's one, like I said, one of the instructors, who teaches some of the after-school programs, really targeted for our students who might need help with math, or those students who are still learning English or newcomers. We've really developed programs and classes for those students, for your students. Entonces, es lo que estamos hablando es que al principio estuvimos desarrollando programas para ver las necesidades que ocupamos más en la escuela. Entonces, por ejemplo, por matemáticas, un ejemplo que yo estaba haciendo, estoy practicando mucho con lo que son las medidas. ¿Cuántas pulgadas hay en un pie? ¿Cuántas pulgadas son 2 pies? Cosas así, y en mis clases estoy tratando de que los estudiantes hagan esos conceptos académicos en una forma activa, imaginativa y creativa. Y el lenguaje que estoy haciendo, tenemos calabozos y dragones, pero son para estudiantes que apenas están aprendiendo inglés, donde los niños están practicando lo que son cognados, por ejemplo. Y los cognados son esas palabras que son similares en inglés y en español, como computer, computadora. Entonces, para darle a los niños la oportunidad de decirles, ¿sabes qué, hijo? Tú ya sabes mucho inglés. Tú ya sabes inglés, nomás que te sabes las palabras en español. Y nomás darles esa conexión a sus dos lenguajes para que los niños sigan practicando más y más y más. We really want to emphasize the connection that the students have between English and Spanish because it's something that they can draw on. And so we're looking at engaging them in activities that let them really capitalize or really engage in those activities. And so moving forward, we're going to be looking at other programs. We have our musical theater. We had a video that we wanted to show you, but we can't right now. But we will have it on our website that the lovely Miss Gallion will be able to share as well. All of the different programs, we're going to have, actually Ms. Gallion also is going to be helping us out with a website. So if you have any questions about the after-school programs, what we're offering, the protocols, the enrollment, it'll be on our website. There will be a section dedicated just for that. Entonces estamos reforzando, hablando de nuevo la conexión de español e inglés, y no solamente hablando de los programas, pero también vamos a tener toda esta información en el sitio de web. La señora Heather Gallion, Heather nos va a estar ayudando con el sitio de web. Tenemos ahí un video con ejemplos de todo lo que estamos haciendo los salones, así pueden ver más. Ahí tendremos la información de cómo registrarte, la información de cuáles clases tenemos qué días, toda esta información para que puedan traerse a los niños. Esta escuela se hace viva después de escuela también, a lo bonito. So some of the activities that we're doing right now, just if you're not aware, we mentioned the musical theater program. We also have our esports program, which is really revolving around video games, which we know that many students like, but we're not just having them play video games, we're gonna have them do all of the things, all of the skills that require you to build a video game, to market the video game, to be able to go into the world. The video game industry is one of the biggest industries in the world right now, 35 billion market right now. And so we want to have our students be able to be successful in that so that they're ready for the future as well. Y nuestros programas van más allá de lo académico. Tenemos lo que es el teatro, el musical, pero también tenemos lo que llamamos esports, los juegos electrónicos. Y eso es como lo que viene con videojuegos. Pero no es solamente porque videojuegos algo que a los niños les gusta, pero no es solamente, ven, dijo, siento que jugamos videojuegos. Es lo que todo encapsula ese mundo. Cómo crear videojuegos, cómo comportarte cuando estás jugando videojuegos con otras personas, para nosotros poder tener una influencia en esa cultura. Así esa cultura no está influyendo a nuestros niños directamente. So aside from the musical theater and the esports, some other programs we're looking at, we know that we don't have a lot of programs currently for our little.
our youngest students. And so we're looking at expanding the programs for our youngest students, our TK through third grade in particular. So some of the things that we brought now are we have a tumbling class that is really popular and is already at capacity. So we're looking at opening up, getting more instructors for that. We're also planning on having kinder through third grade soccer program so that our youngest kiddos can participate in that activity as well. We're looking at opening up ballet folklorico as well. And so, we would like to celebrate the rich culture that we all have here at Eastern Charter School. We would love to have a mariachi, but we haven't identified who would be able to teach mariachi yet, but we're still looking. But also, this would be the time now for you to let us know what you would like to see in the program also. Y algo que nos estamos dando cuenta es que no tenemos aún muchos programas que son para niños chiquitos, digamos de kinder a tercero, de transitional kinder TK, de más chiquitos a tercer grado. Estamos trabajando, ahorita tenemos lo que son tumbling, que son marometas, por decirlas. Marometas, y queremos así más, también vamos a ir fútbol de TK para tercer grado. Estamos pensando también hacer mariachi, pero aún no hemos encontrado una persona que estamos investigando, ahora sí que una persona. Ahorita es el momento que ustedes nos digan qué clases les gustaría. Ballet folclórico. El ballet folclórico va a venir, también mariachi, estamos en el proceso, pero es la oportunidad de ustedes ahorita que nos digan qué es lo que les gustaría que los niños chiquitos, las oportunidades que tuvieran. Es el momento que ustedes nos den input, que nos digan opiniones, así nosotros sabemos para dónde buscar. So I want to make a correction. The soccer will be for first through third grade. We're going to be looking at TK and kinder as another possibility. And then, yes, ballet folklorico, we already have an instructor. We just need to wait to be cleared by the district, and then we can begin that program. Y una pequeña corrección, va a haber fútbol primero, tercero, y también tenemos otro que sea de TK a kinder, más chiquitos. Ballet folclórico y encontramos a la persona, está en el momento del proceso, está procesándose. Pues vaya vamos. So right now we'd like to open it up if you have any ideas or anything you would like to see. I will take notes. Mr. Santiago will ask, but go ahead and let us know. Y ahorita la oportunidad, si tienen algunas opiniones o algo que les gustaría para los chiquitos, vamos a ir, el maestro luego está poniendo notas y yo estoy caminando con mi micrófono. So this is more of a question, and so I know, like myself, I have a CDA, and so I was just wondering, how that affects if I want to put him in the YMCA program after school. And this is for like TK, like would I have to stay after school with him, or with the enrolled YMCA? Because I still want to keep my other child care that I have, but I just wasn't sure if it's like with me. So you wouldn't have to stay with your student. If it leaves him here in the program, you would have to sign him out and do it up. So we require all parents, in order to join any of our after-school clubs from now on, we are asking everybody to enroll through the Y. Currently, what the YMCA is, or what they've had before, is that you enroll in the program, and then you stay with the program. But right now, you can, if you're in an after-school club, you would enroll in the program, and then you can pull them out whenever, as long as you fill out that form and sign up. En español yo estaba preguntando sobre los recursos de cuidado del niño, porque yo recibo por CDA, tengo yo mi cuidado con mi niñera, entonces yo quería saber si le afectaba el que lo pusieran en el YMCA y también tener eso. Entonces parece que no interfieren, entonces si tienes uno puedes tener otro. Lo que mencionó para los programas por seguridad, y aparte de eso, de que para estar en los programas de escuela tienen que meterse por el programa del YMCA, así sabemos dónde están los niños, pues, o sea, lo único, si quieren salir después pueden salirse, pues ustedes tienen que firmar para que sacarlos. So one thing, I do want to mention is that we're asking you to sign up through the YMCA. If you do not need to leave your student in the YMCA, you can pull them out after the club is over. If you do want to leave them in the YMCA for additional supervision or care, we're working on that so that you'll be able to do that also. We're just building the capacity for our YMCA partners to be able to do that.
nomás repitiendo eso de que meternos al YMCA y de nuevo, ustedes pueden sacarlo a la hora que ustedes quieran. Si quieren que se queden más tiempo después del club, estamos trabajando para que tengamos la capacidad de eso también. Y se podrá quedar después también. Nada más me dije que no es diferente, como que tipo como fútbol, como movimiento, pero no es el fútbol. Hablando de eso, no es diferente, con la lo que tú, porque el otro día estaba a la otra, y había elegido que el niño y no lo podía para los tryout. So, like, do they have to be in the YMCA in order to get into the clubs, into the fund? Yeah, so they do have to enroll in the YMCA in order to be in any of the clubs moving forward. But like I said, what they're doing is just signing into the YMCA so that we can track where they are. And then as soon as the club is over, you sign them out and then get them. Entonces, si ocupan el YMCA, entrar al club, así sabemos dónde están. Pero igual ya cuando terminamos el club, de allá depende usted, si usted quiere, los puede sacarlos ya del día, pues no tienen que hacer todo el rato. From our Zoom, thank you so much to everyone who has joined online. Wave your cameras right up there. Yeah, hello Zoom participants. We have a Zoom comment that says it would be great to have all those available for children who are also doing tutoring. Tutoring should be on different days or a variety of days so students can participate in other activities and programs and not be limited due to tutoring. We also have a recommendation for a personal favorite sport, the very low in athletic ability, pickleball. Pickleball is recommended on here, and pickleball, we will have a chat. We will start playing when we get a pickleball coach. They also want ukulele club for little. So just to let you know, we are working right now on a pickleball after-school program. I don't know what the actual interest is, but it sounds like if people are asking for it, we already have are working with Coach Keith, and we have a definite contact in place to be able to start offering that. Some of the other things that we are looking at too is supplementing and supporting some of the current programs we have, such as karate and other things like that. And typically, in the past, parents have had to pay for those services, but we're looking at supplementing that for parents based on capacity as well, so that your kids can learn karate for free. Ukulele, Mr. Samaniego just started an ukulele club as well for our upper grades, but for the lower grades, is that something you can do? Oh yeah, like it's big. So we definitely want to cater to a lot of the needs and the interests that you have. Regarding the question about offering more sports or more clubs over tutoring, the challenge sometimes is staffing, not having enough coaches to provide the additional days of the club sports. And the reality is also that, many of our students do need the tutoring, so we have to balance the needs between the academics and the sports. And of course, we're going to listen to our parents as well, that they feel is more important. But as a school, we are always going to put academics at a level above anything else, but sports, social emotional learning, and other clubs are always in service of those academics. But it is a challenge, and we understand that many students sometimes don't not get to participate in some of the clubs because they do have to go to. But thank you for sharing that concern. We will continue to address that as well. Lo que estaba comentando la persona en línea es que por qué no podemos tener más clubs, más deportes, porque a veces lo que pasa cuando los alumnos van a tutoría no pueden participar en los deportes. Entonces lo que yo digo es que a veces tenemos que balancear nosotros con las prioridades de la académica, de los deportes, de los clubs, y también el problema que tenemos a veces no tenemos el personal para tener todos esos clubs, y a veces eso es lo que nos hace difícil cuando estamos haciendo el horario para programar todo eso. Pero gracias por ese comentario. Thank you for that comment online. Yes, and we will definitely look at additional days, but as Mr. Villarreal mentioned, it is a staffing issue that we have to consider as well. But we can definitely look at
getting more staffing to try to support the needs of the students here. I guess it's a good problem to have when you have so many clubs and not enough days to be able to decide where your student gets to go. But we will try to address all of the concerns that you have with that. Some additional things to look for moving forward is we're going to be sending out communications about our website where you can find out more information about the clubs and the things that we have upcoming. You'll also be able to enroll your students into the YMCA through there. The program is called the Falcons Accelerate program. And so that's what we're going to be addressing it as from now on. We have additional staffing just for safety of our students here. So we hired what's called a campus assistant to help protect and keep your students safe. And so part of us joining with the YMCA to make sure that we know where all your students are and being accountable is we have this additional staff who is going around and verifying that the students are supposed to be where they're supposed to be. So we're doing a lot of things for safety and enrichment for you and academics for the students. Bueno, difícil. Entonces, lo que estamos poniendo más de ir a ese sitio de web. En ese sitio de web vamos a ver toda la información, los programas que estamos ofreciendo. Algo que también que el maestro Rob quería rectificar es de que también estamos cuadrando más personas que, como una persona que está caminando, asegurándose que todos estemos seguros, que los estudiantes estén donde deben de estar. Entonces estamos poniendo mucho trabajo a mantener ese lugar seguro y también que los niños estén seguros, que tenemos donde están. ¿Sabes dónde están? Todo el programa se llama Falcons Accelerate, los halcones aceleran. Y ahí van a ver toda la información, los días, que está, todos los días con los clubs que están, los días con los clubs que están en cada día. Younger kids, I don't know really the statistics on that, but I know my son is really interested in that kind of stuff. It'd be interesting to teach him a little bit further on how to make video games, and he's a gamer, so he's teaching, but he just a little, yeah. Yeah, so we'll definitely look at that. Esports right now is currently open for our 3rd through 8th graders. And it's more of a, what can they develop and what can they learn? So we'll look into additional programs for our younger, like we said, we're looking at doing more programs, more STEM programs, more basketball programs, more physical programs for our younger students. Entonces la pregunta era si tenemos los deportes de esports, los electrónicos para más chiquitos, ¿sabes? Kinder o TK primero. Lo que el maestro Rob dijo desde que ahorita estamos viendo que donde está tercero para adelante, estamos viendo qué podemos hacer ahí. Pero vamos a estar ofreciendo muchas más cosas para los más chiquitos también, deportes, arte, música, todo eso. So definitely the program, we have a lot of enrichment programs for your students, but we are still well aware of the foundational needs that the students have. Yeah, so sometimes, one of, again, just to support everyone here, we want to provide all students with, adequate activities. One of the things that, with programs sometimes is one of the things that we'll do better to explain to parents also is there are foundational skills that sometimes students need to learn in certain areas before we can get into certain programs so that they can be successful, coding, robotics, so on. The young kids can definitely learn and probably teach us more than we know. We just don't have that skill set right now to be able to sometimes be out there and free. But all this information that you're giving us is so important because it helps us understand how to better structure our programs so that everyone is understanding how they are going to really benefit all students along the process. So lo que estaba diciendo es que sí hay mucha necesidad y queremos tener más programas para los alumnos más pequeñitos, primero, segundo. Lo que tratamos de hacer también es crear destrezas fundamentales para que puedan sobresalir en programas que ya les damos en tercero, cuarto, quinto. Pero ustedes sigan dándonos esta información porque nosotros también así estamos determinando cómo mejor comunicar con ustedes, cómo mejor también crear programas que sí van a ser más adecuados para los alumnos más pequeños. Ahorita que estamos teniendo esta oportunidad para indagar,
es lo que el propósito también de estar en las clases. Buenos días. Tengo dos sugerencias. No sé si se pudiera añadir también talleres de idiomas, diferentes que puedan tener los niños, tal vez italiano, francés, algún otro idioma aparte, porque muchos ya hablan en inglés y español a profesión y pudieran entrar a un taller de otro idioma, a lo mejor francés, italiano, chino, no sé, alemán. Sería una buena idea para incentivar a los chiquillos que puedan salir de la escuela aprendiendo a lo mejor 3 idiomas y ya de por sí están en el DI, que puedan entrar y aprender otro idioma, salir de aquí de la escuela con 3 o 4 idiomas, sería increíble, sería algo muy académico. Y otra sugerencia también, que para los chiquillos que hacen los tryouts para entrar a los sports, que no quedan en el grupo porque les falta alguna habilidad, que hagan tal vez algún grupo para estos pequeñitos, que los pudieran entrenar para que los siguientes tryouts pudieran ya poder formar parte y quedar en el equipo y estar ahí, porque, por ejemplo, mis hijos hicieron el tryout para hablar, pero no quedó y ya se pasó todo el cuarto, se me tuvo que yo ahora qué hago, cómo entreno, cómo me capacito para el siguiente tryout quedar. Y pues no hay formas de, hasta que bueno, hacer el tryout, pero a lo mejor es lo mismo, y así he sabido de varios chiquillos que han hecho las pruebas 4 veces y no han quedado porque no tienen cómo practicar. Entonces podría ser a lo mejor una buena idea que hicieran un grupo para los que no quedaron, los entrenaran y se quedaran las diferentes escuelas. Was the question? Great question. The question was like language. We can offer something in this language because they're in English and Spanish, but it's super cool. If they're like Italian or French or something, like a multilingual. Cool. I also agree. And the other one was about sports. So pretty much if they didn't, like those kids that apply for the sports, if they didn't make it the first time, what follow-up do we have? Because some of like for example, like her kid, he didn't make it, and the whole court was lost in any sports. Like, what do I do now? So what do we have to capacitate it for any next time to be ready? So, great question. Thank you for asking them. So the language one I love. We were looking at starting a Spanish club, but I love being able for them to learn Chinese or Tagalog, or some other language that might help them, Japanese. And so we will definitely look into that, especially for our students who are learning English, but we'd also like them to learn the other languages as well. So we will look into that for sure. For the sports, if they don't make the tryouts and they get cut, that's for the competitive teams. Yes, we have those, but we're looking at adding additional clubs where they can continue practicing their skills. So during intersession, for example, we had this past intersession, which is when the school is out. We've had soccer camp, basketball camp, so they got to practice their skills even if they weren't on the team. And so a lot of those students who went to those camps, when we had tryouts again, they made the team. So we are looking at continuing to offer those activities so that they can still develop their skills even though they don't initially get on the competitive team. Entonces, sí, la idea del idioma, bien curada, nos encanta esa idea, vamos a investigar mucho más sobre eso. La otra fue que también tenemos campamentos de intersección durante las vacaciones, como las vacaciones de otoño de 2 semanas. Ahí tenemos un campamento de basketball y soccer, right? De basketball y de fútbol. Entonces hay muchos niños que fueron a ese campamento y pudieron quedar en el equipo. Entonces ahora estamos ofreciendo esos programas durante las vacaciones, durante el vacation time, sí. Y Roel, ¿le gustaría ya de Tagalog? Porque sí. Maybe sign language too. So we do have a sign language right now for our middle school as an elective, but we can look at that as an after school club. Yes, that's a great idea. Thank you. That's it. Vamos a hacer una rifa que los puse por eso ahorita quería ver de que todos apuntaron y asegurarnos de que todos habían apuntado. Vamos a hacer una por número, les asignamos un número de 1 a 26, hay 26 padres ahorita presentes, de que felicidades, muchas gracias por venir. Y vamos ahorita a hacer una rifa de 3 nombres. So we're going to do a quick raffle
We've assigned each of you a number based off of your sign-in sheet, which is why I just went around to everybody. So vamos a generar el número por medio de aquí de Google y yo voy a anunciar el nombre. Y van a escoger si quieren una tarjeta de Starbucks de $5, porque todos nos gusta el café y cositas ahí de Starbucks, o pueden hacer unas galletitas para decorar de Navidad. Ok, la primera persona, al 9, que viene siendo Naira Hakim. Felicidades, que venga de otro número. 5, que es Guillermina Guzmán. Y el tercero, por ahorita, número 22, que viene siendo Vanessa Ortiz. Ok, vamos a tomar una pausa porque ya llegaron los burritos, el Grinch nos trajo burritos y los tamales también. ¿Ok? Burritos y tamales, entonces vamos a tomar una pausa para que puedan agarrar su desayuno. Bueno, mientras que comen, vamos a pasar ahorita, nada más mientras que estén comiendo, a nuestra consejera para el minuto mental, que es el tiempo donde enfocamos en algo para el salud mental, ¿ok? Hello everyone, my name is Mrs. Bravo. I'm your school counselor for 3rd through 5th grade. Hi, good morning. I'm Miss Leon. I'm the counselor for 6th through 8th grade. We just wanted to take a minute first before we go into our mental health minute to thank all of our families who either donated or they helped wrap. They donated their time in helping us wrap gifts for Operation Bring Joy, which is tomorrow at 1:30. Queremos hablar con ustedes. Qué chistoso que estoy traduciendo y mi español es muy mal. Pero si hablas con mi abuela, ella tiene 98 años, tienes que decirle que estoy tratando, ¿ok? Ella vive en Mexicali, ya sabes. Ok. Que gracias por tu apoyo. Si estabas ayudando a nosotros a envolver regalos, vamos a hacer grupo traducción. Pero si estabas ayudando a nosotros a envolver regalos, y mañana va a ser nuestro Operation Bring Joy a las 1:30. Yeah, the Operation Bring Joy is where we collect a lot of donations to buy kids here Easter a gift, a wrapped toy, brand new toy. So on Friday, tomorrow, there will be a line by Zone B where you guys pick up towards the playground. You can start lining up at 1:30. We'll start letting you and your children in. They get to pick one type of toy. And so we're so excited. Please bring your students after school and come get their wrap toy. Mañana es nuestro 4th annual, so cuatro años, el cuarto año de Operation Bring Joy, y vamos a hacer la línea aquí por the staff parking lot, en donde los maestros estacionan. Y vamos a mandar o a dar a cada estudiante un regalo que está envuelto para cada estudiante, y tenemos 6 opciones para los alumnos, como niña, niño o un estudiante que está más grande, como regalos para ellos, para que no tienen lo mismo regalo. Empieza a las 1:30 y sí, es mañana. Y luego ya vamos a empezar con nuestro Mental Health Minute. So now we're going to start into our Mental Health Minute. It really will not take too long, so I'm glad that you're all eating, enjoying your food. No voy a sacar mucho de tu tiempo, voy a hablar muy rápido, tratar de hacer con inglés y español. So this month we're focusing on stress. I can try. I was practicing, estoy practicando estas palabras. Pero Mental Health Minute, esta semana vamos a enfocar en estrés en nuestros alumnos. So stress in our students.
Porque a veces pensamos que nuestros estudiantes, nuestros alumnos no tienen estrés, pero sí tienen. It's muy importante. A lot of the times we think that our students are not stressed because they're younger, that stress is just for something for adults, but that's simply not true. A lot of data shows that stress is for all ages, and especially if a student has experienced trauma. So we have flyers here. Tenemos papeles para todos. Y luego, si quieres uno, yo creo que tengo que sacar más. Pero los sources of stress, no, como las razones de estrés son presión de académicos, presión de amigos, de amistad, de familiares o actividades extracurriculares. Y to repeat, in English, the sources of stress are like school pressure, academic expectations, peer relationships, family dynamics, extracurricular activities. The effects of stress are, as we can see in students, they have emotional instability or difficulties concentrating. Podemos ver los efectos de estrés en nuestros estudiantes en el clase, con sus amigos, o si no tienen amigos, o si no quieren participar en actividades extracurriculares. Y aquí en esta página hay cosas que puedes hacer a ayudar a tu estudiante. On this page, there are things that you can do to help your student, like you can put an emphasis on outdoor play, like sports, dance, going on walks. ¿Qué puedes hacer a ayudar a tu alumno? Puedes decir o encourage, puedes apoyar que tienen actividades afuera con amigos o que tienen un adulto en la escuela que tienen relación con ellos, como nosotros en el centro de consejería, también como drawing, pintando, you can have them focus on creative outlets, y también actividades a reducir estrés son como respirando o teniendo una relación con un adulto, tal vez having a trusted adult on campus is very important. And then the long-term impact on stress is the chronic stress in childhood can impact our students' cognitive development and social skills. So sí podemos ver cuando estudiantes tienen estrés y cómo eso sí tiene efecto en los clases y en las relaciones. Y muchas gracias por tu tiempo. Y ya llegó el champurrado. Entonces, estamos teniendo la comida en etapas hoy. Y lo estamos haciendo al revés. Primero los postres, después los tamales y al último el champurrado. Pero sí está atrás el champurrado si lo quieren. Y vamos a hacer otra rifa. Ya se acabaron los de Starbucks, pero nos quedaron el kit de galletas. Ok, la próxima persona tenemos a Carla Pérez. Carla Pérez, ganadora de rifa con su burrito. Okay. 19, Susana Guzmán. Susana Guzmán, felicidades. Venga, que con burrito todo. Ok, 20. No se puede ganar este premio, señor Tiaga. No se lo puedo dar. Vamos a escoger a otra persona. Esmeralda Morales. Esmeralda Morales, muchas felicidades. Venga. Y por último, a Perla Mejía. Perla, felicidades.
Ok, entonces nada más para terminar y están bienvenidos a quedar el tiempo que quieran. Pueden quedar a platicar, a tomar su cafecito. Entonces, nada más les queremos invitar a que se inscriban sus hijos a los eventos de la tarde de ELOP. Cualquier otra pregunta, va a haber algunos directores aquí, pero con todo gusto quédense a platicar y a disfrutar y toda la comida están bienvenidos. Oh, y disculpa, si alguien va a tomar una foto, entonces si todos pueden voltearse. Estoy aquí. Y 1, 2, Y 3. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, me encanta! Es muy bonita. Sí.